Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos en un conversatorio sobre derechos humanos y diversidad sexual del Instituto Electoral del Estado de Coahuila. Y bueno, en este día tenemos como invitados especiales a 3 personas que son parte de la comunidad LGBTIQ+, y que además de eso, pues han tenido importante trabajo en favor de la comunidad. Entonces voy a permitirme presentarlos para el día de hoy iniciar con este conversatorio, los derechos humanos de la diversidad sexual y la lucha contra la LGBTI-fobia. Tenemos acompañándonos a Noé Ruiz Malacara, Blanca Montoya y Rami Mejía. Y en voy a leer un poco de sus currículums, sus trayectorias, son muy amplias, entonces voy a dar nada más unas líneas generales. Noé Ruiz es originario de Saltillo, es presidente de la Comunidad San Enredo, que es una de las asociaciones más importantes en la defensa de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Ha sido defensor desde el año 2004 a la fecha y ha sido impulsor de diversas leyes, como es el matrimonio igualitario, la tipificación de los crímenes de odio y la creación de la Fiscalía Especializada en delitos contra la población LGBTI. Tiene una participación muy activa dentro de las instituciones públicas. De hecho, pues también ha trabajado algunas cosas con el Instituto Electoral de Coahuila y bueno, también con el Congreso del Estado, y ha sido unos fuertes impulsores en favor de la no discriminación. También tenemos a Blanca Montoya, que es aquí de casa. Ella es licenciada en Derecho e Ingeniera Industrial y de Sistemas con maestría en Recursos Humanos y actualmente cursa la especialidad en Relaciones Jurídico-Laborales. Ha sido servidor público desde el año 2011 y actualmente trabaja con nosotros. Y bueno, ella también forma parte de la diversidad y es una de las visiones que queremos también establecer de cómo es esta parte de la diversidad dentro del servicio público. Y finalmente, pero no menos importante, con un amplio currículum, está Rami K. Mejía Cruz. Es una mujer trans no binaria, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila y en este sentido, pues tiene una larga trayectoria trabajando en derechos de la diversidad, específicamente mujeres trans y personas no binarias. En 2020 se convirtió en presidenta de la colectiva Arcoíris Juvenil Saltillo, donde se brinda acompañamiento psicológico a personas de la comunidad LGBTIQA+, así como la participación en actividades de información y sensibilización de la comunidad en general en el marco de días nacionales e internacionales de la comunidad LGBT. Pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides aquí a su casa, que es el Instituto Electoral de Coahuila. Pues vamos a empezar con una serie de preguntas y primero que nada, ya los presenté yo, pero me gustaría que se presentaran y se autoadscribieran, que es una parte fundamental de la diversidad o de la visibilización, pues autoadscribirse. Por favor, empezamos contigo, Noé. Muy buen día, mi nombre es Noé Ruiz, mi pronombre es él, yo me identifico como un hombre gay y soy parte de la diversidad sexual. Agradecer al instituto a través de aquí del consejero Oscar Daniel la invitación y sobre todo poner este tema de la inclusión de los derechos y la participación de la población LGBTI en la vida política del Estado. Gracias. Adelante, Rami. Bueno, yo soy Rami Mejía, ya me escucharon. Y bueno, yo soy mujer trans no binaria, mis pronombres son ella o sustantivos neutros generalmente. ¿Cuáles son estos? Pues por ejemplo, buscar como alguna neutralidad. En lugar de decir enojada, pues molesta. Bueno, no, perdón, es que ando en la luna. Me estaban escribiendo ahí, discúlpenme. Y del trabajo y me fui un poquito. Pero bueno, sustantivos neutros. No traigo cabeza ahorita para explicarles el lenguaje incluyente, eso sería en otro momento. Y pues bueno, también pues agradecer los espacios, ¿verdad? Como dijo Noé, o sea, sí es bien importante que se planteen estos espacios y más cuando son personas que forman parte de la comunidad quienes están participando activamente dentro de las organizaciones. Y nos invitan pues desde otros espacios, ¿verdad?
Muchas gracias. Adelante, Blanca. Bueno, yo soy Blanca Montoya, como dijo el consejero, yo soy de casa, me identifico como lesbiana y más que estar orgullosa de ser lesbiana, me enorgullece mucho trabajar en una institución que es garante de los derechos de la comunidad. Muchísimas gracias. Pues bueno, empezamos este primer bloque con una pregunta para el compañero Noé y yo le preguntaría, él tiene mucha experiencia en la materia de activismo social en favor de la comunidad, como ya hemos visto, y yo preguntaría en este caso, ¿qué es la población LGBTIQ+, y por qué es importante promover los derechos humanos de este grupo? Bueno, la población LGBTI más es un sector poblacional, ya no somos una comunidad, ya somos un sector poblacional y en esta parte quienes tenemos una identidad sexual diferente a la heterosexual, es decir, nuestra orientación sexual de las personas que nos identificamos como gays, lesbianas o bisexuales, o también la identidad de género, la expresión de género de las personas trans o no binarias, y también las personas intersexuales. Las personas intersexuales son un sector y una población de nuestra gente que en muchas de las ocasiones no es visible porque hay muy pocos casos de personas intersexuales. En Coahuila solamente tenemos registrados 3 casos de personas intersexuales que son visibles, es decir, que lo dicen y que lo aceptan, pero no porque haya solamente 3 personas se va a dejar a un lado. ¿Y por qué la importancia de los derechos humanos? Las cuestiones de derechos humanos en la República Mexicana son una bandera y una garantía de todos los grupos que históricamente hemos sido vulnerados. Pero ¿por qué la diversidad sexual lo toma como parte de ella y dice existimos, resistimos y aquí estamos? A través de la garantía de los derechos humanos y de las firmas de tratados internacionales que hace México, y que México es y yo lo he dicho en muchas ocasiones, México es un país que firma todos los convenios, todos los decretos, todo lo que tenga que ver con la inclusión y con los derechos humanos, pero ya en la práctica, en el país, no se ejercen. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como organizaciones civiles, como colectivas, como colectivos, como grupos, tenemos que salir y exigir esos derechos humanos. Entonces, la importancia de visibilizar los derechos humanos y más en el marco del 17 de mayo, Día Internacional de Lucha contra la LGBTI-fobia, es plantear y replantearle a la sociedad qué estamos haciendo en materia de inclusión, de no discriminación y qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer y qué tenemos que plantearnos como sociedad para seguir avanzando en este día a día. Pues muy interesante esta parte porque justamente estamos en el marco del 17 de mayo, que es el Día Internacional de la LGBTI-fobia. Y bueno, todavía desgraciadamente sigue habiendo muchísimos casos de discriminación. Sin embargo, este día supone para casi todos nosotros que pertenecemos a la diversidad un día muy importante. En ese sentido, me gustaría preguntarte a ti, Blanca, ¿qué significa para ti este Día Internacional contra la homofobia, bifobia, lesbofobia y transfobia? ¿Y por qué es importante que lo visibilicemos? Bueno, para empezar, creo que a mí me da un poco todavía de un sentimiento negativo, coraje podría decir, el hecho de que tenemos que visibilizar o hacer visibilizar nuestros derechos, o sea, el decir, oigan, mírenme, yo también tengo derechos como ustedes. Eso sí me da un poco de coraje, ¿no? También, por otra parte, me da mucho gusto que haya días nacionales e internacionales en donde pues se festeje, se conmemore a alguien o algo. Les voy a poner un ejemplo de por qué para mí es importante el día 17 de mayo. Yo soy docente desde hace poco más de 3 años. Entonces, el día 15 de mayo, pues nos festejan a los maestros. Me ha tocado solamente un festejo por lo de la pandemia. Sin embargo, cuando es día 15 de mayo, no falta el amigo, amiga, el colega, los alumnos que se congratulan y me felicitan, ya sea de lejos, ya sea con un mensaje, pero me felicitan. Pero cuando es 17 de mayo, solamente una persona me ha dicho, oye, me ha tocado el hombro y decir, pues qué bueno que existe este día. ¿Por qué es tan importante? Bueno, me gustaría que así como existe el Día
10 de mayo, el 15 de mayo, el 23 de mayo, donde se conmemora algo, el 17 de mayo, y que esos días son importantes para todos, niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, sea también importante el día en el que se conmemora la no discriminación, se conmemora el día contra la homofobia. O sea, me gustaría que la sociedad fuera abonando cada vez un poquito más y que en unos 2, 3, 4 años ya no sea una sola persona la que me diga, oye, pues qué bueno que existe este día, sino que sean 10. Que sea un papá, que sea una mamá, que sea un hermano o una prima, que sea un colega del instituto o que sea un alumno. Por eso es muy importante, porque así como hay días importantes para todos, ojalá el día 17 de mayo fuera importante también para los demás. Muchísimas gracias. Pues efectivamente tenemos una situación ahí de visibilización que es importante. Y aquí, por ejemplo, Rami ha tenido mucha experiencia en esta organización de estos días, ha tenido mucha experiencia con asociaciones y con instituciones para organizar incluso las marchas, todo ese tipo de situaciones. Yo te preguntaría en ese sentido, dada tu experiencia, ¿por qué es importante que sigamos conmemorando este día y por qué es importante que las instituciones públicas se sumen a esta conmemoración? Ay, bueno, yo no sé si diría mucha experiencia, o sea, pero sí he tenido contacto dentro de las organizaciones, que bueno, San Enredo es pionera en la organización de la marcha LGBT y pues hemos estado en contacto. Y pues bueno, dentro de la colectiva también hemos estado en organizaciones de visibilización no solamente del 17 de mayo, sino también, por ejemplo, el Día Internacional de Remembranza Trans, que fue en noviembre, el Día de Visibilidad Trans, que pues fue ahora en marzo, y bueno, pues algunos otros días. Y justo también el año pasado también organizamos un tendedero por este día, en el marco del Día de la LGBTI fobia. Y bueno, ¿por qué considero que es importante? Pues precisamente como mencionaba, bueno, como han mencionado también, o sea, no solamente lo mencionaba la compañera, sino también lo mencionó Noé, esta cuestión de hacernos visibles, no solamente nosotras y nosotros hacer visibles nuestros derechos, sino también esta visibilidad por parte de las instituciones que si bien a veces puede ser malinterpretado como, ay, solo lo están haciendo como medallita de inclusión o solo lo están haciendo como una cuestión para quedar bien. Pues no, no es solo eso, es una cuestión de institucionalidad, de dar formalidad a nuestra visibilidad, a nuestros derechos. Y pues precisamente es por eso, o sea, es importante que las instituciones se sumen precisamente porque están dando formalidad a todas estas cuestiones que ya están a lo mejor en papel, pues las están materializando, las estamos llevando a la práctica. Y pues sí me parece como que muy pues bonito que se lleve por ejemplo, este tipo de prácticas, como este tipo de conversatorios, que son este tipo de buenas prácticas ahora sí para la construcción de a lo mejor una sociedad pues donde seamos más visibles, donde ahora sí nuestros derechos se hagan como valer de cierta manera. Entonces, pues para eso, sí, no sé si respondí bien la pregunta o si fui en el camino o si me desvié mucho. No te preocupes, efectivamente, pues hay algunas cosas que a veces queremos hacerlo muy técnico, igual es una parte importante, pero efectivamente se contesta la pregunta y es importante también visibilizar, digamos, desde las instituciones públicas. Aquí Blanca, por ejemplo, tiene esta parte dentro de la institución, de que es una institución, el Instituto Electoral, yo les voy a presumir un poco, es una institución que es muy pro LGBTIQ+, entonces tenemos ahí tenemos población de la comunidad trabajando aquí, varias personas. Y bueno, es una parte pues, que se necesita impulsar en todas las áreas y en todas las instituciones públicas. Luego venimos de un mundo bastante bastante discriminatorio y a veces pareciera que las instituciones públicas no están hechas para las personas de la diversidad. Pero poco a poco pues demostramos que en efecto sí están hechas para nosotros y que podemos hacer un trabajo y sumarnos en ese tipo de acciones. Incluso es importante la participación de la diversidad en la política. Y en ese sería el segundo bloque, y lo empezaría otra vez con, en este caso, perdón, sería con Noé.
cómo estamos en el Estado. Más bien la pregunta sería, desde tu perspectiva, ¿cuál es el diagnóstico respecto a la protección de los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+ en el Estado? ¿Y qué consideras que hace falta o se podría mejorar para que las personas sean efectivamente incluidas? Bueno, nuestro Estado ha dado en materia legislativa y en materia de derechos un gran impulso. Coahuila ha sido uno de los estados a nivel nacional que más protección ha dado a la diversidad sexual, y no solamente a la diversidad, sino a todos los grupos minoritarios o vulnerables. Desde la creación en el 2006, 2007 de la ley para eliminar la discriminación en el estado de Coahuila, se habla y se da toda esta apertura. Luego, ahora ya con los derechos ganados del matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad, la adopción, y ahora en esta parte de la jurisprudencia y las cartas de derechos humanos, que se incluye la población y se inscriben las palabras gay, lesbiana, bisexual, trans, porque así lo pedimos nosotros, porque en la Carta de Derechos solamente decía diversidad sexual, pero la diversidad sexual somos todos, e inclusive entran los heterosexuales, porque también la heterosexualidad es parte de la diversidad. Entonces, si no estábamos nombrados como nos identificamos, realmente el derecho no iba a estar. Entonces, ya aparece ahí en este marco de las cartas de derechos humanos en el estado de Coahuila. Y te digo, Coahuila siempre ha ido como un paso adelante en esta materia. Pero en la realidad estamos todavía viviendo situaciones. El fin de semana pasada tuvimos el problema de un compañero que estaba en un bar y lo golpearon por ser gay. Tenemos el problema también de las compañeras trans, que aún persiste, sobre todo en el centro y en el norte del estado, la discriminación y el uso de los baños. Es decir, las mujeres trans no pueden entrar al baño de las mujeres. ¿Pero por qué no pueden entrar al baño de las mujeres si son mujeres? Entonces, en la práctica y en el papel está todo súper bien y está súper inscrito y tenemos leyes de avanzada y hemos pugnado nosotros como organización civil para que esto llegue a ser una realidad en el Estado. Pero ya cuando lo aterrizas a la ciudadanía desconoce precisamente todo esto. ¿Qué ha pasado también? Otra cosa, y que Rami no me va a dejar mentir y que hemos luchado en este sentido, es contra estos espacios públicos que de repente sacan a nuestras compañeras y nuestros compañeros por tomarse de la mano, porque los vigilantes o la gente que se encarga de la seguridad es gente que no es del Estado, que viene de otros estados y que desconoce completamente las leyes, y que esto no es una justificación y tampoco tendría por qué ser algo malo, pero sí es algo que quien le contrata debería de explicarle cuáles son las funciones y cuáles son las leyes. En el estado de Coahuila, te digo, hemos avanzado mucho en esta materia, pero aterrizándolo socialmente hemos tenido muchos problemas. E inclusive hemos acompañado a compañeras a denunciar, no solamente en la Dirección de Igualdad o en la Comisión de Derechos, sino en la Fiscalía también. O sea, la Fiscalía, nos urge que la Fiscalía tenga una oficina de atención a derechos, a la población LGBTI específicamente para estos asuntos, para cuando a una compañera la golpean, para cuando a un compañero lo golpean, cuando asesinan a alguien. Esta tipificación de los crímenes de odio es otra cosa muy importante que tiene que pasar en el estado de Coahuila, porque si no va a la parte de, pues fue un asesinato, fue un crimen pasional, y en estadísticas y para crear políticas públicas necesitamos estadísticas. Entonces, no estamos contabilizados como nuestra orientación sexual, nuestra identidad o expresión de género. No existe esto en la Fiscalía. Entonces, todavía nos falta avanzar en ese sentido. Pero te digo, nos falta aterrizarlo todavía al interior del Estado a través de campañas de concientización, que como organizaciones no lo vamos a poder hacer porque no tenemos el recurso. Y cuando proponemos este tipo de cuestiones a otras instituciones, lo primero que nos dicen es que no tenemos el recurso necesario, pero sí tenemos el recurso para otro tipo de cosas. A lo mejor cosas que no tienen este mismo impacto social, pero que ahora sí que, como dicen, ¿verdad?, electoralmente les funciona. Entonces, como no somos un botín político preciso y conciso, porque no hay una estadística, pues los derechos de la población LGBTI quedan a un lado. Entonces, cuando queremos implementar campañas, realmente no nos están funcionando.
Muchas gracias, Noé. Pues justamente lo que mencionas es interesante porque si bien hay políticas públicas ahorita en el estado de Coahuila y se ha avanzado legalmente, sigue habiendo como cierto rechazo social a este tipo de manifestaciones de la diversidad sexual. Y en ese sentido me gustaría preguntarte a ti, Blanca, ¿cuáles consideras que son los principales retos familiares, sociales y laborales de las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTIQ+? Bueno, yo creo que como lo había comentado en un momento, el hacernos visibles es nuestro principal reto, empezando por casa. Voy a contar algo muy personal, pero en mi caso tengo 4 sobrinos. 3 son menores de 8 años y uno más tiene 13 años. Y a la fecha yo nunca he podido como sentarme y decirle, oye, sabes que a pesar de que yo, o sea, estoy casada, vivo con mi esposa, nos ostentamos como una familia. Entonces, y pues mi sobrina, pues, o sea, nos ve juntas, pero nunca he podido yo decirle, ¿sabes qué? Fíjate que o sea, nunca le he dicho, soy lesbiana, ella es mi esposa. Estoy segura que ya lo percibe. Sin embargo, ese es uno de mis principales retos, el cómo traer tanta presión de la familia, de la sociedad, hace que yo, Blanca, quien me identifico como lesbiana y que se supone que no debo de tener o que no tengo, según yo, ningún problema con mi identidad, no puedo decirle a mi sobrina, que ella es una persona pues capaz de entender las cosas, oye, ¿qué crees que soy lesbiana? Pero, sin embargo, yo sé que en el colegio o no sé, cuando pase a prepa, se va a dar cuenta de que hay más gente como yo. Y yo creo que ese es uno de mis principales retos personales, el decirle, por ejemplo, a ella, que es una persona muy importante para mí, en la sociedad habemos todo tipo de personas y este tipo de personas soy yo. Un reto social, me gustaría mucho que las generaciones de abajo pudieran irse construyendo de una manera diferente a las generaciones que están por encima de nosotros, que se den esa apertura, porque el hecho de que yo sea lesbiana no quiere decir que soy una persona incapaz, que soy una mala persona o que estoy pensando únicamente en delinquir o en hacerle daño a la sociedad si yo le tomo la mano a mi esposa o si le doy un beso. Yo creo que las generaciones de abajo deberían de ir aprendiendo que conforme vayamos avanzando, dicen por ahí un dicho que lo ocupo seguido, pero no debería. Van a haber cosas peores, o sea, ¿por qué no nos pueden hacer parte de la sociedad? ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir con ese miedo de decir, ay, soy lesbiana o aquí no nos podemos tomar la mano. Yo respeto, obviamente, así como me gusta o me gustaría que me respetaran. Yo respeto, desde luego, a la demás gente que no nos puede ver, pero una cosa es respetar y otra cosa es que se metan con mi integridad física o con el cómo me ven. O sea, y tan sencillo como esto, en otro trabajo que fue fuera del ámbito público, llegué y después de unos meses una persona, un hombre me tiró la onda y entonces yo le dije, ay no, muchas gracias, pues estoy casada. Y me dijo, híjole, qué pena con tu esposo. Y le dije, mi esposa. ¿Cómo? Y le dije, sí, mi esposa, pero no te apures, o sea, no pasa nada. O sea, ¿eres gay? Le digo, sí, sí soy lesbiana. ¿Pero qué las lesbianas no usan como camisas holgadas y usan tacones las lesbianas? Y yo, Dios mío, qué cerrado es el mundo. Y él decía que era casi creo que un erudito. En fin, el propósito que yo quisiera es ir eliminando esos retos. Como dijo el compañero Noé, ahorita ya no somos una minoría, somos un sector. Entonces creo que si nos unimos, si seguimos haciendo ver nuestros derechos y valer nuestros derechos, cada vez vamos a ir batallando menos, cada vez nos vamos a sentir parte de esta sociedad, porque yo en lo personal hay veces que no me siento parte de la sociedad porque me tengo que esconder detrás de ellos.
Pues bastante interesante. Es cierto, tenemos bastantes prejuicios todavía, inclusive con la diversidad. Dentro de la misma diversidad existen muchas ideas preconcebidas. La sociedad tiene muchas ideas que finalmente, pues a veces cuando no quedamos en el estereotipo en el que nos quieren ver, también ha pasado, y yo comparto la misma historia. Me ha sucedido cuando yo digo que soy gay, dicen, es que no se te nota. Pues no se me nota, pero vieran que sí soy bastante, o sea, mucho, mucho, muy gay. Y me encanta además, es una cosa que disfruto bastante. Bien, voy a contigo, Rami, con la siguiente pregunta. Ya nos habló Blanca, por ejemplo, de los retos que tenemos como diversidad. Ya nos habló Noé de lo que se ha hecho en el estado del diagnóstico que teníamos. Pero yo quisiera, tú que eres la más joven de este grupo y eres una generación distinta a la de nosotros, yo te preguntaría en ese caso, como la más joven, ¿cómo le podemos hacer para concientizar a las personas que son un poco más jóvenes que nosotros? Y en ese sentido también, ¿qué acciones crees que sean necesarias que falten? Porque, por ejemplo, con nosotros nos quedamos en la cuestión LGBT, ¿no? Y luego con ustedes ha seguido como este grupo, por ejemplo, no binario, que es algo que para nosotros es nuevo, justamente porque nuestra generación de lucha no lo tenía. Entonces, ¿qué acciones hacen falta para seguir avanzando en materia de protección de los derechos de la comunidad? Ay, bueno, qué complicado. O sea, es que primero me preguntabas como concientizar y concientizar cuando hablamos de hacer conciencia es un proceso pesadísimo, o sea, porque implica que al momento de que tú le comuniques algo a una persona, la persona sea consciente de lo que le estás diciendo. Entonces, o sea, ser consciente significa que ya, o sea, lo que le dijiste lo reflexionó, lo comprendió, empatizó, entonces es consciente. Es un trabajo pesadísimo. Yo pensaría que hay que empezar por sensibilizar, es decir, compartir vivencias como justamente este conversatorio, compartir y crear espacios donde se nos visibilice, donde se nos haga visibles y se nos nombre. Porque una cosa también, que bien lo comentabas Noé hace rato, o sea, una cosa es decirnos diversidad sexual, que somos todas, todos y todes, y otra cosa es decirnos como disidencias sexuales o disidencias de género. O sea, que somos personas que sobrevivimos subalternas a la violencia. Entonces, pues sensibilizar a partir de estas vivencias, que justamente lo que hacías, Blanca, es una forma de hacer que las demás personas empaticen, es crear una sensibilización. Otra cosa que siento que haría falta es que se nos nombre en estas cuestiones como la educación. Me acuerdo que en una ocasión me pidieron una plática sobre educación sexual incluyente o algo así, no recuerdo bien cómo me la pidieron. Y me puse yo a revisar los programas educativos, bueno, de educación pública federal, porque son los que encontré, están más sencillos de agarrar, de encontrar en el internet, porque pues los estatales pues sí están un poquito más complicados. Y pues bueno, o sea, las reformas educativas poco hablan, por ejemplo, del placer, poco hablan sobre la diversidad sexual y de género, o sea, hablando ya ahora sí, abarcando desde qué es heterosexualidad, porque luego si pasa esto que vas a la calle y le preguntas a alguien, ¿eres heterosexual? No, o sea, entonces no sabes qué es la heterosexualidad. O sea, están hasta esos videos de broma que le dicen, llegan con un chavo y le dicen, ¿eres heterosexual? No, no, a mí me gustan las mujeres. Pues entonces, y le dicen, entonces eres homosexual. No, tampoco. ¿Qué eres? Normal. O sea, entonces es esta cuestión, o sea, de ahora sí hablar de la diversidad sexual, porque es hacer visible todos los nombramientos desde la heterosexualidad para que sepan qué son, verdaderamente, que sepan qué son, hasta ya todas las disidencias. Y pues bueno, o sea, me acuerdo que me ponía a checar, o sea, en qué grado se empieza como a hablar sobre esta diversidad, y generalmente lo empiezan a tocar después de quinto y sexto de primaria en un subtema de cívica, formación cívica y ética, y luego como que se olvida, y en secundaria, en primero de secundaria creo que no se tocaba, y en segundo de secundaria sí se mencionaba también como un subtema chiquitito dentro de la tolerancia. Y en tercero otra vez también se mencionaba súper chiquitito.
pero lo metían también con las infecciones de transmisión sexual, que, o sea, esa asociación directa de la comunidad, de la población LGBT más con las infecciones de transmisión sexual es un estigma. Entonces, o sea, ¿qué es lo que falta? Pues que realmente se acerquen a la población para crear las iniciativas, ya sea de las próximas políticas que se quieran hacer, las próximas reformas, que genuinamente se acerquen a las poblaciones. Y no solamente LGBT, sino también la diversidad funcional, las neurodivergencias, o sea, todas estas cuestiones que no se suelen nombrar. Bueno, es que estoy en la dirección, entonces me tuve que también informar de todo tipo de inclusión, no solamente la inclusión que yo vivo. Y pues bueno, pues sería empezar desde ese aspecto, o sea, tener que acercarte a los sectores poblacionales y preguntarles, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo yo crear o construir un espacio incluyente? Y eso obviamente tendría un impacto dentro de la educación, que pues bueno, o sea, estas generaciones pues están más informadas que muchos. O sea, el tiki-toc. Pues sí, muchísimas gracias por tu respuesta. Efectivamente, vemos un avance y eso yo lo veo con mucho gusto. En las nuevas generaciones hay mucha más información, sí, a partir de TikTok si quieres, pero también es importante mencionar que ya es menos difícil, ¿no? También salir del closet, es menos difícil autoadscribirse, es menos difícil digamos, expresar la identidad de género. Y bueno, esas serían como algunas de las cuestiones con las que nos quedaríamos. Consejero, si Sí. me permite hacer un comentario. A ver. Perdón por sacarlo del bloque, pero cuando hablamos de educación, qué padre que ahorita, qué mal que asocian enfermedad de transmisión sexual con gay, lesbiana, con lo que tú quieras. Pero qué bueno que pues a lo mejor ahorita quizás se asocie o no tanto, sin embargo, me ha tocado ver ahorita, o sea, en estos meses, donde esos temas, mijito, sí se hablan en la escuela, pero aquí en la casa ya no. Entonces es cuando dices, a ver, espérame, vamos avanzando y son los chavitos en plena adolescencia y tú les dices, pero aquí no se toca eso. Y fuera de la casa, con tus tíos, con tus abuelitos, menos. Digo, caray, entonces, como que avanzamos por la parte educativa, pero ya en la parte familiar, otra vez, o sea, nos topamos con pared. En efecto, es una cuestión que también tenemos ahí bastante, pero todavía problemas de la familia, es como muy complicado, ¿no? Hablar dentro de la familia, a veces de sexualidad, a veces de identidad. Y es que también falta información, falta pues también ganas de platicar el tema, como bien lo menciona Blanca. En efecto, es una cuestión que se tiene que seguir cambiando, se tiene que seguir avanzando. Y bueno, pues es una parte pues importante también del desarrollo de las personas más jóvenes, justamente porque así van a poder identificar y decir, oye, crear una generación que no sea discriminatoria en ese sentido. Bien, en este último bloque, ahora sí les voy a preguntar más bien desde su experiencia y sobre todo alguna cuestión que tiene que ver con algunas cosas que han hecho ustedes. Noé, voy a empezar nuevamente contigo. Tú tienes experiencia como candidato, fuiste candidato en algún momento y a mí me parece muy importante que nos compartas un poco de por qué es importante que las personas de la población LGBTIQ+ participemos en política y participemos para cargos públicos. Bueno, pues sí, yo en el 2020 participé en el proceso electoral como candidato a diputado local. La cuestión de poner el tema y de poner a las personas que pertenecemos a esta población es porque tenemos que hacer una conciencia colectiva en la que todas y todos podemos llegar a donde nosotros queremos. Y bajo el principio de votar y ser votado es por lo que nos animamos a entrarle a esta parte. La otra cuestión es que si desde nosotros no reclamamos estos espacios y no nos apropiamos de estos espacios, pues no va a pasar, ¿verdad? No va a llegar un partido político y te va a decir, bueno, que en mi caso sí fue, ¿verdad? Porque no fue por esta cuestión de las acciones afirmativas. Yo me salvo de esa cuestión. Sí fue una invitación de un partido político, pero no fue bajo que el partido dijera, sí se va a traer, sí vamos a negociar, sí vamos a hablar,
sino fue por la invitación de otra persona que estaba dentro de ese partido político y que fue quien alentó la candidatura. Pero en la realidad es que los partidos políticos no te van a dejar llegar porque eres gay, porque eres lesbiana, porque eres persona trans. Y esa es una realidad. Y muchas de las compañeras y muchos de los compañeros que militan al interior de los partidos han tenido años y tienen años en los partidos y ni siquiera les han dado la oportunidad. ¿Por qué? Porque electoralmente no es vendido. Es decir, yo necesito un hombre heterosexual que tenga una mujer y que tenga 2, 3 hijos. Necesito una mujer muy femenina que tenga un esposo atrás y que tenga 2 hijos adelante para poderla considerar como candidata o candidato. Pero ¿qué pasa con nosotros? O sea, el poner una imagen de 2 hombres juntos, de 2 mujeres juntos, o de una mujer trans con su pareja o con sus amigas o con sus amigos, pues causa un impacto que socialmente no es bien visto por la democracia en México, ¿verdad? Y lo digo por la democracia en México porque a nivel nacional así ha sido, y ahora con estas acciones afirmativas que tenemos y que tenemos 2 compañeras trans en el Congreso de la Unión, pues ha sido gracias a este trabajo y a esta lucha. El hecho de agarrar estos espacios y apropiarnos de ellos es una para poner los temas en la mesa y otra es para crear alianzas y ver que los temas de la diversidad sexual aún falta mucho por hacer. Pero también yo lo comentaba en otras ocasiones, es que tenemos que negociar, porque mi caso como parte de la diversidad sexual o como hombre gay no me hace exclusivo de esto. O sea, yo tengo que luchar por mi población, pero también tengo que ver a las personas con discapacidad, lo que está pasando en el medio ambiente, lo que esté pasando con las cuestiones en el país. Este tipo de cosas desde el espacio público, sobre todo desde llegar a un puesto de elección popular, tendría que ser ese el movimiento. Porque en muchas de las ocasiones llegamos o han llegado personas que ni siquiera han puesto el tema de la población en la mesa, ¿verdad? Han llegado por negociaciones con partidos políticos, por esta cuestión de acciones afirmativas, que ahorita las compañeras pues han dejado mucho que decir, porque no hemos avanzado en este tiempo en ninguna reforma ni en ninguna pronunciamiento a favor de la diversidad sexual. Inclusive no hay ninguno para este 17 de mayo. Entonces, en ese sentido te digo, es algo que el partido te absorbe y te dice, la línea es esta. No, o sea, yo voy a seguir tu línea, pero voy a tener que buscar alianzas con las demás y con los demás para poner los temas de la diversidad. Y si tú quieres que yo apoye en un problema social o en un tema ambiental o en un tema económico, tú vas a tener que apoyar mis cuestiones de diversidad. Y eso yo creo que nos ha faltado más que nada en este sentido. Yo creo que el tener una candidatura LGBT, no solamente en Coahuila, sino en el país completo, es una ganancia, pero que quien llegue a esa candidatura tenga esta oportunidad y se dé esa oportunidad, no de deslindarse de su partido que lo llevó, sino de negociar con su partido para que las cosas puedan funcionar y que realmente la inclusión se dé y que el partido político no quede como un partido incluyente, sino realmente un partido que trabaja por todas y por todos en igualdad. Porque los temas a lo mejor no son los que a mi partido le preocupan, pero pues tiene que entrarle a todos los temas. Muchas gracias, Noé. Es importante, justo como lo mencionas, la participación política de diversidad y no solamente, y bueno, se ha avanzado en México en alguna cuestión de cuotas. En este momento, en este electoral, también estamos trabajando en ese tema de cómo se van a impulsar los lineamientos para las cuotas de la diversidad, las cuotas arcoíris, y justamente por una sentencia que promovió el compañero Noé, porque también tiene esa parte jurisdiccional donde desde los tribunales han permeado los derechos de la diversidad. Bien, Blanca, a ti te voy a preguntar desde la perspectiva de trabajadora de la administración pública, ¿qué cambios propondrías para facilitar la inclusión de las personas de la diversidad en la vida democrática del Estado desde la institucionalidad? Bueno, consejero, hablabas de cuotas arcoíris. Creo que es muy importante que ese tipo de cuotas no sean nada más para organizaciones políticas. Sería importante que ese tipo de cuotas también existieran en la iniciativa privada. Ok,
qué bueno, ojalá y que sí, ojalá y que algún día, porque como decían ahorita, nada más es ponerse la banderita de, somos una empresa incluyente, pero en el ámbito público es súper importante que también empiecen a existir ese tipo de cuotas. Aquí en el instituto, afortunadamente, sí somos varios y varias personas las que trabajamos aquí y que somos miembros de la comunidad LGBT. Sin embargo, creo que sí sería muy importante que, por ejemplo, las próximas convocatorias se pudiera materializar un poco más el, oigan, ustedes, comunidad LGBT, también tienen derecho a participar en este tipo de convocatorias, porque habemos lesbianas que somos abogadas, habemos lesbianas que somos contadoras públicas, habemos lesbianas que somos de recursos humanos, hay más gente de la comunidad que tiene alguna profesión y que si es requisito para trabajar aquí, pues bueno, el primero ya lo estás cumpliendo. Entonces sí me gustaría mucho que las próximas convocatorias, que las próximas vacantes que se sometieran a un concurso o incluso aunque no se sometieran a un concurso y que fueran nada más como que, bueno, sin convocatoria tú puedes ser parte del instituto, oye, bueno, pues vamos a materializar esa visibilidad en donde sí somos un instituto garante y darle la oportunidad a que más miembros de la comunidad LGBT pues puedan trabajar aquí en el instituto. Ahorita no tengo la idea de cuánta gente estamos trabajando aquí, pero yo creo que los que estamos sí no llegamos a un 10%. Sería magnífico que creciera un poquito más aquí en el instituto, esta comunidad. Hablando de otras entidades públicas en las que he trabajado, también sería bueno que se pudiera implementar. Honestamente es el primer instituto, la primera organización en la que yo trabajo y hace parte de los miembros de la comunidad como sus trabajadores. Ojalá que en los próximos años otras organizaciones, tanto públicas como privadas, sí pudieran trabajar en pro de alguna cuota, el 10%, el 5%, no sé, pero que nos dieran la oportunidad. Muchísimas gracias. Pues es cierto, es importante la cuestión de, en todas las áreas, no solamente en las áreas políticas, sino en el área de administración pública, en el ámbito privado, ver ese tipo de cuotas, ver ese tipo de impulso a la población, ¿no? Y bueno, pues ahora con Rami, desde la perspectiva del activismo, ¿qué cambios crees que deben impulsarse desde la sociedad civil para combatir los prejuicios y estereotipos que producen la LGBTI-fobia? Es que como lo platicaba también hace rato Blanca, o sea, que te topas con pared al momento en el que, o sea, que qué bonito, qué padre cuando ya se empieza a hablar y se empieza a visibilizar en otras instituciones y luego te topas con pared en estos espacios como los familiares. Y pues bueno, pues es que es tan complicado porque no puedes llegar con una persona y decirle, es que así no puedes criar a tu hija o tu hijo. Es súper complicado, pero bueno, algo que se podría empezar a hacer es como promover esta cuestión de la empatía, esta cuestión de sensibilizarse, incentivar estas reflexiones constantes. Quizá no quisiera como decir, ay, pues es que es una tarea que tenemos que hacer nosotras, nosotros, les activistas, porque pues luego, o sea… Qué padre es, ¿verdad? O sea, qué padre, yo hago todo tu trabajo, yo te empatizo, yo te sensibilizo, yo te hago, pues no, o sea, es necesaria una participación activa por parte de las y los otros. Entonces, pues tendríamos que empezar nuevamente a insistir en esta cuestión desde la empatización, desde la sensibilización, para generar esta empatía, esta, pues, inclusión. Y pues plantear estos cuestionamientos de por qué ocultarlo. O sea, el ocultar o el no hablar desde, no solamente desde las cuestiones LGBT, sino pues en general lo sexual o la cuestión de género, expresión de género, que están permeadas y atravesadas por cuestiones patriarcales, por cuestiones heteronormadas, por cuestiones pues cisnormáticas también. Entonces es, o sea, bueno, heteronorma, que es cuando
estamos acostumbrados y asumimos que todas las personas son heterosexuales. Cisnorma, pues también que todas las personas son cisgéneros. Cisgéneros son las personas que se identifican con el género que se les impuso al nacimiento, no con los estereotipos. Y patriarcado, pues es esta cultura que menciona que los hombres son quienes dominan. Es que luego digo conceptos que no todo el mundo entiende. Ay, discúlpenme. Bueno, entonces, o sea, es súper complicado porque para que haya una inclusión o una sociedad más incluyente, pues tendríamos que también ir rompiendo todas estas barreras. ¿Y qué atraviesan estas otras barreras? Pues nos atraviesan a las mujeres, nos atraviesan también a otras poblaciones, a otras disidencias, no solamente LGBT. Entonces, pues es una sensibilización y por eso digo, dejárselo a todas las y los les activistas es deslindarse y lavarse las manos. O sea, sí necesitamos una participación activa por parte de personas que no forman parte del colectivo, que no son mujeres, o sea, bueno, pensando ya también desde el feminismo, o sea, personas que no son mujeres, que también se conviertan aliadas de esta lucha. Entonces, pues sí, o sea, ¿qué podríamos hacer? Pues derrocar el patriarcado, básicamente. O sea, ¿cómo? Pues en eso estamos, en esta sensibilización, en estas sinergias. Pues sí, o sea, en eso vamos. Es bien complicado, pero pues las prácticas inclusivas, podríamos empezar por la empatía. Muchísimas gracias. Pues con esto, por ejemplo, hemos terminado los 3 bloques que teníamos. Entonces, ha sido una plática bastante interesante, bastante rica en cuanto a opiniones, en cuanto a ideas de cómo se piensa desde la diversidad, ¿no? Y bueno, pues nada más para cerrar, me gustaría que que diéramos un mensaje final en función de este día 17 de mayo en contra de la LGBTI-fobia. Y bueno, ahora quisiera empezar con Blanca. Bueno, voy a hacer un breve comentario que para muchos es trillado, y sale en TikTok y sale en muchas plataformas. Es el típico gay que se graba y dice, a ver, mis papás son heterosexuales y yo salí gay. En mi caso, mi mamá era la mujer más amorosa del mundo con sus hijos, con su hermana, con sus papás. Jamás hizo un comentario sobre alguna mujer que, pues, vaya, que le gustara. Y digo era porque falleció hace 18 años. Mi papá era un hombre muy, muy machista. Yo creo que gracias a eso yo he tenido como que ese problema de decirle a mi sobrina, por ejemplo, de que, ay, soy lesbiana. Pero bueno, a pesar de que mis papás eran, mi papá muy duro y mi mamá muy amorosa, y eran heterosexuales en su totalidad, pues yo salí lesbiana. Entonces, el mensaje es, papás, o sea, porque para mí es bien importante que los pequeñitos ya vayan creciendo con esa onda, porque el hecho de que entiendan esto de que hay una comunidad arcoíris no quiere decir que, ay, es que si mi hijo se da cuenta, se va a hacer gay, se va a hacer lesbiana. Estamos muy equivocados, o sea, estamos con ideas del siglo antepasado o de no sé cuándo. Por favor, que la apertura, que el abono de la nueva sociedad, de las generaciones de mi edad, para con los menores, sea no pasa nada si tienes un amigo gay, no pasa nada, mijita, si tu amiga es lesbiana. Si tú no quieres ser lesbiana y si tú tienes definido que te gustan los hombres, hijita, ok, o sea, pues adelante. Por favor, o sea, no se casen con la idea de que si en la educación nos empiezan a hablar más sobre la comunidad LGBTI más, o si tenemos amistades, nuestros hijos tienen amistades de la comunidad, no pasa absolutamente nada. Esto es algo muy propio, es algo muy personal. Ahora sí que venimos de padres heterosexuales, por lo menos yo, y aún así soy parte de la comunidad. Entonces, ojalá y dejen de ese tabú, así le podría llamar, en donde si te enteras o si te juntas con alguien, ya eres lesbiana. Y por otra parte, me gustaría mucho que en el marco del 17 de mayo, pues la gente que no es parte de la comunidad pudiera darle un retweet
por ejemplo, ay, mira, pues yo no estoy metida, como dijo mi compañera, o sea, ¿por qué nada más dejarle esta parte a los activistas? No, o sea, pues a lo mejor vamos a apoyar, porque yo apoyo a las feministas y a lo mejor yo no fui a la marcha, pero yo sí digo, no, yo las apoyo y yo a lo mejor hago una publicación o algo, porque es en pro, porque mi apoyo está. Ojalá y haya más gente que pudiera apoyar ese día, que le diera visibilidad, que lo hiciera un poquito importante o mucho, lo que se pueda. Y finalmente, me agradó mucho, consejero, que se haya tomado esa pues bella atribución, porque pues yo sé que ustedes hacen este tipo de conversatorios o de grabaciones como La Urna. Ojalá y que la unidad de igualdad también se dé la oportunidad de hacer más eventos para la gente que trabajamos aquí. Obviamente no nada más nosotros, sino que engloben a todos los que trabajamos aquí, pero que sean eventos de arcoíris, pero que también el instituto salga afuera a decir, oigan, somos un órgano garante de estos derechos, puedes trabajar aquí, porque aparte de que puedes trabajar aquí, o sea, te hacemos parte de nuestra familia YEC. Pues hay que contar con ello próximamente. Muchísimas gracias. Rami, continúo contigo. Tu mensaje por este día 17 de mayo, ¿cuál sería? Pues mi mensaje es más que nada a las personas LGBT que quizá no son tan visibles. Pues principalmente es el que tomen conciencia de que no están solas, solos, soles. Me encanta soles, es como sol en plural. Bueno, no están solas, solos, soles. Existimos no solamente instituciones y asociaciones colectivas que les podemos dar como este apoyo, este acompañamiento, sino pues también existen aliadas y aliados fuera de nosotras y nosotros, que pues siempre se puede como brindar el apoyo. Muchas veces como encarnamos e internalizamos esta violencia, pensamos, o sea, como que tenemos esta paranoia de que todo el mundo nos va a violentar. Pero una vez que tocamos tierra y hacemos conciencia de que no todo el mundo es LGBTI fóbico, no todo el mundo es machista, etcétera. O sea, podemos como crear estas sinergias y pues hacernos un poco más visibles. Y pues bueno, el punto no sería como ya el punto ideal, ¿verdad? El mundo ideal, quién sabe, yo creo no me va a tocar, yo creo que voy a estar muerta y voy ya de toda deshecha, hecha polvo. Pero pues el mundo ideal sería que pues ya ninguna población históricamente vulnerada pues nos dará estas cuestiones de visibilizar. O sea, que ya sea como una sociedad incluyente donde ni siquiera las personas con discapacidad tuvieran como que depender de otras personas, por ejemplo. Entonces, pues, falta mucho para eso. Yo insisto, yo creo estar muerta para eso. Pero pues ir transitando en ese aspecto, o sea, y hacernos visibles, permitir como hacernos visibles, aunque sea con estas personas que tenemos a un lado, que nos pueden apapachar, que nos pueden abrazar. Y si no tienes o no lo identificas, pues ahora sí, acercarte a estos espacios, porque sí los hay. Nada más es buscarlos. Muchas gracias. Noé, adelante, por favor. Bueno, pues recordar que el 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra la LGBTfobia, ha sido a partir de que la Organización Mundial de la Salud saca del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad. A partir de ahí dejamos de pertenecer a este catálogo, pero empezamos a enfrentarnos a la lucha social. Decirle a la gente que nos esté viendo que en este marco de celebración, en este marco de conmemoración, lo que buscamos es no una aceptación social, sino el respeto de la ciudadanía, porque yo puedo aceptar y yo puedo decir, yo acepto ciertas cosas, o como este comentario que dicen, es que yo tengo amigos que también son gays. No, o sea, no es que tengas un amigo que es gay, sino tienes a un amigo fuera de la etiqueta, o sea, es tu amigo y se acabó. Entonces, el hablar de tolerancia, a mí no me gusta hablar de tolerancia porque hay gente que yo no tolero y hay cosas que yo no tolero. Hay cosas que yo respeto y hay gente que yo respeto, ¿verdad? Entonces, el respeto y la tolerancia son algo muy diferente.
el comentar también que en el marco de este día lo que se busca es la visibilidad de las personas que pertenecemos a este sector poblacional y buscamos de una manera que la sociedad sea empática con nosotras, con nosotros, con nosotres, para llegar a un ideal de una sociedad abierta, de una sociedad libre de discriminación y de una sociedad en la que, acorde al siglo XXI que vivimos, es cambiante y va cambiando constantemente. Pues muchas gracias a los tres por estar aquí, por habernos acompañado en este programa de conversatorio sobre derechos de la diversidad sexual. Para mí fue muy importante este tipo de acciones, o es muy importante este tipo de acciones, justamente porque no solamente nos ayuda a visibilizarnos, sino más bien, o también nos ayuda a pues seguir defendiendo nuestros derechos, cada una de sus trincheras. Aquí ustedes pudieron ver 3 trincheras distintas desde donde se lucha por los derechos de la diversidad, donde se lucha contra la discriminación y contra todo tipo de fobia a la diversidad. Les agradezco mucho nuevamente por estar aquí y muchas gracias a todas y todos aquellos que nos acompañaron en esta emisión de este conversatorio. Muchísimas gracias.